Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, les saluda Henry Civil, conductor de este podcast que se llama Vamos al grano, en el cual vamos a estar analizando en el programa del día de hoy cuál es la situación actual de la industria molinera venezolana. Cuando estaba haciendo la investigación para este podcast, tenía la presunción de que la situación de la industria molinera actual no era la mejor. Y con esa idea, de todas maneras, comencé a hacer revisión bibliográfica, comencé a buscar algunas notas de prensa y me llevo la grata sorpresa de que, lejos de ser complicado el panorama, hay una tendencia a ser positivo, hay una tendencia a ser optimista, porque hay buenas noticias que se han dado, como por ejemplo esta. En Miranda, en Catealamar específicamente, se está inaugurando la procesadora de trigo con una capacidad de 50.000 toneladas de trigo al año. Estamos hablando de que va a generar alrededor de 400 empleos. Una planta denominada Molinos King of the Wheat, ubicada en Catealamar. Hay presunción de crecimiento en el sector. De hecho, el sector del trigo creció aproximadamente en un 29% la producción, es decir, la cosecha del 2025, de lo que va en el 2025 respecto al 2024. Y eso de alguna manera te da vistos positivos, ¿no? De que vamos en buen camino. No significa que no haya una cantidad enorme de situaciones que están afectando a la industria molinera. Y podemos reflejarlo de muchas formas. La gran o el principal problema en la actualidad de la industria molinera es y ha sido siempre el campo venezolano. Desasistido, alejado de las principales fuentes de procesamiento o de compra o de distribución, en sitios donde las vías y los accesos están bastante restringidos, muchos de ellos no están pavimentados. Eso ocasiona que aquellos productores que no poseen sus vehículos propios deban ir a tercerizar, a comprar o a alquilar servicios de empresas de transporte para poder sacar sus granos de los sitios de producción directamente a los compradores principales o a las grandes molinerías. Recordemos que muchos de los estados que son productores de cereales, entiéndase trigo, maíz, arroz, están ubicados en estados como Guárico, Portuguesa, algunas zonas en Carabobo, Cojedes. Entonces son zonas que no son de fácil acceso y eso obviamente se traslada al costo del producto. Estamos hablando de productores agrícolas que muchas veces no cuentan con la capacidad económica para poder comprar fertilizantes, plaguicidas, para poder controlar las plagas que azotan a sus cosechas. Y eso de alguna manera eleva también el costo. Y por no dejar de un lado el tema climático que nos ha afectado bastante en Venezuela. Muchas de las zonas del país son afectadas por sequías extremas o por inundaciones catastróficas que muchas veces acaban con cosechas enteras. Entonces, el productor agrícola venezolano y específicamente del sector molinero está enfrentando tal vez las mismas situaciones que ha venido enfrentando en los últimos 50 años y es un poco lamentable que no se haya generado políticas que apoyen al productor a lo largo de todos los distintos gobiernos que han pasado. Si vamos a hablar, por ejemplo, cuál es el mejor grano o de los mejores granos de trigo del mundo, tenemos que hablar de Estados Unidos, tenemos que hablar de Canadá. Por ahí tuve la oportunidad de ver una noticia en la que nos comentaba que el país estaba importando trigo ruso, pero resulta que pararon esa importación por la gran cantidad de contaminantes y de sucios que traía este trigo, que no eran muy buenos, según dicen muchos especialistas del área. Lo que me lleva a otro dato también de interés. Resulta que para poder procesar la pasta acá en Venezuela, a nuestros productores les cuesta algo así como $1.35 por kilo, mientras que si tú traes esa pasta de Brasil, de Italia, de Turquía,
te sale algo así como en 0,75 centavos por dólar, centavos por kilo. Estamos hablando de que para un productor de pasta no es nada rentable. Muchos pudieran pensar, bueno, pero entonces dejemos el trigo de un lado, pues no comemos pan, no comemos arepa. Pero resulta que el trigo para nosotros no es solamente para la elaboración de pan o para la elaboración de torta, también estamos hablando de la elaboración de pasta. Y recordemos que una de las características fundamentales del venezolano es su gusto por la pasta. Entonces, sería sacar de la dieta del venezolano un producto que es muy tradicional y que resuelve, vamos a ser sinceros, la comida al venezolano de a pie, al común que utiliza justamente ese tipo de producto. Entonces, en general hay una gran cantidad de situaciones que están afectando hoy en día a la industria molinera. Han surgido empresas nuevas, por ejemplo acá en Puerto Cabello podemos ver empresas como Zafiro, que es una empresa que se ha levantado en los últimos 2 o 3 años, que ha llevado buenos productos al mercado, que está generando buen contenido en cuanto a la mano de obra, está preparando algo que es muy importante, y creo que muchas empresas lo han dejado de un lado, el tema de la preparación constante de su personal. Pero al mismo tiempo vemos la grandes cantidad de camiones que se paran cerca de los puertos y aduanas para buscar grano. Es decir, el tema delicado de la industria molinera es que mucho del trigo, mucho del arroz y mucho del maíz que se procesa y que es necesario para la producción nacional, la traemos de afuera. Entonces es difícil que tú logres algún tipo de independencia económica o alimentaria cuando tú tienes una dependencia tan grande de las importaciones. Sería muy complicado que pasáramos a casos como el de Aruba o de Curazao, que son países donde prácticamente dependen todo de la importación, y eso te genera una gran cantidad de aranceles, teniendo un país con una extensión territorial tan grande que en su conjunto abarca más de 2 o 3 o 4 países europeos en muchos casos. Es decir, Venezuela es privilegiada en muchas situaciones. Lamentablemente no se está aprovechando. Y si por todo este panorama no fuese complicado, el tema socioeconómico, político, que ha afectado bastante y ha ocasionado una migración bastante elevada de mano de obra calificada, ha afectado no solo a la industria, sino que también ha afectado al campo y específicamente a aquellas personas que eran expertos en la producción y en la cosecha de estos cereales. Entonces, concluyo para no extenderme más en este podcast. Yo considero que hay razones para ser optimistas, pero al mismo tiempo hay situaciones que las hemos venido arrastrando, no exagero el decir que por lo menos en los últimos 50 años, y que hoy por hoy siguen afectando a nuestra industria. Y mientras que el gobierno, y lamentablemente debo partir del gobierno, porque aunque hayan iniciativas privadas de parte de grandes empresas para tratar de cosechar, de producir, no podemos dejar de un lado que la responsabilidad de los gobiernos para lo que es el tema de campo es importante, y eso necesariamente tiene que ver con apoyo a los productores, con tener vías de tránsito, vías de acceso de las zonas de producción a las zonas de distribución que sean viables, que estén acondicionadas, que los mismos estados donde se sabe que hay núcleos de producción le den el apoyo y el soporte a los productores, que hayan organismos que se encarguen de poder apoyar finca por finca o extensión por extensión, de darle soporte a los productores en cuanto a cómo cosechar, cómo poder atacar las distintas plagas que se pueden presentar. Es decir, debe ser un trabajo unificado, no puede ser un trabajo que se haga de manera independiente o que no sea conectado entre el gobierno y los productores independientes o privados. O sea, tiene que ser un trabajo en conjunto. Venezuela tiene todo lo necesario para poderse convertir en una gran potencia en materia de cereales y en general en producción agrícola. Pero es necesario afinar una gran cantidad de factores para que esto pueda llevarse a la realidad. De mi parte, espero haber pintado un panorama bastante claro de lo que es la situación de la industria molinera en la actualidad. Es un gusto, seguimos informando por acá por este podcast que se llama Vamos al grano con Henry Civil. Hasta luego.